Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy poco visto, pero es muy interesante. Los grandes títulos de los libros de filosofía. En efecto, una de las cosas más interesantes que vemos en filosofía es que los títulos de los grandes libros de filosofía usualmente no son temas de filosofía. Hasta ahora no se ha trabajado el tema de los títulos y es una pena porque esos títulos hacen mención a una síntesis de todo el método del filósofo. Podemos decir entonces que la filosofía empieza bien con un buen título. Y por ejemplo, les voy a traer algunos ejemplos muy sencillos y muy elementales. En primer lugar, tenemos a Platón con sus diálogos. Los diálogos platónicos, por supuesto que son muchos, todos muy interesantes, pero antes de ser diálogos concretos, la palabra diálogo ya nos habla de la síntesis platónica. Es decir, un diálogo platónico no es una charla, no es una plática, no es una discusión entre amigos atenienses que se reúnen con algún tema. No es nada de eso. El diálogo es algo que cambia lo que somos. Es decir, mientras que las pláticas y las charlas pueden ser entretenimiento, un diálogo cambia el ser del hombre. Y en este sentido, podemos nosotros además ver grandes títulos en Platón, muy sencillos, pero muy importantes, como el de la apología. Apología significa defensa, pero sería un error pensar que solamente se refiere a la apología de Sócrates, a la defensa jurídica de Sócrates. Es una apología de toda la filosofía, de por qué se hace filosofía, de por qué se vive la filosofía así como la vivió Sócrates. Es decir, el título de apología va mucho más allá de un momento histórico, de un acontecimiento socrático, para convertirse en la defensa de toda la filosofía del mundo o de la filosofía platónica. Tenemos nosotros también en Platón el título de la República. Las personas se pasan de largo siempre los títulos y es muy importante remarcar una vez más que la República es un gran título porque Platón no puso como título la monarquía o la tiranía o la aristocracia, puso como título, como eje central de la obra, a la República. Ahora, nosotros ya sabemos que el título de República lo puso Cicerón y que tiene que ver con la res pública, con las cuestiones públicas. Esa es nuestra tradición latina. Habría que pasar en otro momento a la explicación del concepto que usa Platón, que es el de politeia. Pero en cualquier escenario, el título es fundamental como síntesis de todo el discurso político de Platón y por supuesto de Cicerón. Tenemos nosotros, por supuesto, otro gran autor, otro gran filósofo, Carlos Marx, que escribe su obra más importante, El Capital. Y lo primero que sucede es que la idea de capital nos aleja o nos debería de alejar del tema del dinero, el tema de las riquezas. Muchas veces se confunde el tema del capital con el tema del dinero. Es entendible desde que tenemos a Milton Friedman y toda su escuela de adineramiento, monetarismo, que se ha trabajado en el mundo neoliberal los últimos 30 años. Pero no es entendible que no podamos nosotros ver la diferencia entre países adinerados y países capitalistas. Ya sabemos, por ejemplo, que los países pobres siempre tienen mucho dinero. En cambio, los países ricos, desarrollados, no generan tanto dinero, sino que lo que generan es capital. Y por supuesto, el título que pone Carlos Marx a su obra maestra también es una gran distancia o genera una gran distancia frente a la riqueza de las naciones. Bien, pasemos a otro caso
importantísimo en cuanto a los títulos en filosofía. Arthur Schopenhauer escribe El mundo como voluntad y representación. En el título está la síntesis de toda su perspectiva filosófica. Y el tema de la voluntad es absolutamente increíble porque señala que la voluntad es el ser en sí. Esto lleva, por supuesto, a todos los filósofos a una situación muy interesante donde se modifican o se profundizan las cuestiones tradicionales de filosofía. Digamos nosotros, para América Latina, que la voluntad en Schopenhauer o en Rousseau, la voluntad general, no es y no tiene nada que ver con los caprichos de las personas o de los políticos. Y después el mundo, como voluntad y representación, es como si fueran dos pies caminando. La voluntad sería un pie y la representación sería el otro pie. Esos dos pies hacen que camine el ser humano, según Arthur Schopenhauer. Tenemos nosotros, ahora sí, finalmente, el siglo XX, con dos grandes autores, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Y es muy interesante porque es una discusión muy importante primero de Heidegger sobre el ser y el tiempo, donde queda claro, por supuesto, que el ser es el tiempo o, ya un poco más en profundidad, el ser o el ente en Heidegger tiene que ver con los tiempos, las formas del tiempo. Ese es el libro El ser y el tiempo. Y algunos años después, Jean-Paul Sartre va a contestar con una gran obra que se llama El ser y la nada, donde por supuesto el fundamento del ser es la nada. Con estos ejemplos me parece a mí claro cómo debemos acercarnos un poco más a los títulos en filosofía para ver las síntesis más claras que los propios autores han puesto en sus filosofías y alejarnos de comentarios más bien extraños. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos en la próxima sesión.